Ok, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida nuevamente a otra jornada de capacitaciones y clases, Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, Hospital Digital, con el tema de enfrentamiento de paciente grave con COVID-19. Mi nombre es Darwin Acuña, soy el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Tengo el honor hoy día de moderar esta sesión y también ser uno de los expositores de ella. Les recuerdo, por supuesto, como siempre, de la participación siempre muy valiosa de todos, a través de sus preguntas o comentarios en el chat de la plataforma Zoom, para luego hacer una discusión acerca de los temas más interesantes que tengan. Vamos a iniciar entonces la presentación, que en este caso me corresponde a mí. Vamos a hacer, mientras tanto, ustedes envían sus preguntas, vamos a hacer la discusión, yo creo que al final de la segunda charla, para poder filtrar bien las preguntas y poder responder todas las que se puedan. Bueno, en esta oportunidad a mí me corresponde hablar acerca de la intubación de pacientes con insuficiencia respiratoria por COVID-19, hablar algunas cosas que son fundamentalmente de procedimiento. Al principio de las sesiones de este curso, digamos, de capacitación, hubo una charla de indicaciones de intubación, de la cual nos vamos a referir en un par de cosas, pero esto es fundamentalmente cómo intubamos a estos pacientes. En la primera ola de COVID-19 en Chile, nos tocó en algunos momentos de ella con una situación bastante crítica. Por ejemplo, es la encuesta que nosotros hacíamos en Sochimi durante 7, 8 meses, donde diariamente mostrábamos la realidad de las unidades críticas en nuestro país. Y específicamente, por ejemplo, del día 17 de junio, que fue alrededor de los días donde tuvimos más presión y más saturación del sistema. Aquí vemos, por ejemplo, que había 1.703 pacientes ventilados con COVID-19, con una ocupación de camas críticas de un 90%. Ustedes se imaginan que en estas circunstancias la mayoría de las UCI estaban ocupadas, la mayoría de las UCI además estaban ocupadas con pacientes COVID, y además teníamos una gran ocupación de lugares que eran fuera de las UCI, que nos ayudaron bastante para poder mantener algunos pacientes que obviamente no podíamos entrarlos a la unidad de cuidados intensivos. De ahí hablamos, por ejemplo, de pabellones, de UCI pediátricas, de urgencia. Y ese día, por ejemplo, este mismo 17 de junio, habían 338 pacientes en ventilación mecánica fuera de la UCI. Entonces, tenemos una gran cantidad de pacientes, una gran presión asistencial, muchos pacientes llegando todavía, y en esas circunstancias nos teníamos que encontrar con pacientes que, estando en insuficiencia respiratoria, teníamos que intubar a muchos de ellos. Entonces, esa situación, que es bastante estresante en un contexto de mucha presión asistencial, hay que saber manejarla. Entonces, finalmente lo que vamos a conversar tiene que ver fundamentalmente con eso, en el fondo, cómo yo me enfrento a una situación de intubación de un paciente con COVID-19, muchas veces incluso con tal vez no todas las herramientas, no todo el espacio, el ambiente ideal, pero que debemos proceder porque el paciente, incluso la vida depende de lo que nosotros hagamos. Entonces, cuando uno habla de COVID-19, dice, bueno, ¿dónde me tengo que enfrentar en el proceso de intubación? Lo ideal es que, por ejemplo, nunca sea en la casa, pero sí hemos sabido de casos de pacientes que se van a rescatar, por ejemplo, en muy malas condiciones, y donde en el fondo el sistema prehospitalario o la urgencia o la ambulancia o los que componen, en este caso, por ejemplo, el SAMU o algunos sistemas de rescate privados, tienen que estar preparados para manejar la vía aérea de un paciente en cualquier momento. La urgencia también tuvo que, en la primera ola, y todavía sigue haciéndolo, enfrentarse también a muchos pacientes que requieren el manejo de vía aérea avanzado en los servicios de urgencia, y por eso también tenemos que tener los sistemas preparados para ello. Y por último, en la unidad de cuidados intensivos o algunos servicios que son fuera de como por ejemplo nos tocó ver bastante pacientes intubados en la unidad intermedio, por ejemplo, y que tenían que conectarse a veces a sistemas de ventilación transitorio hasta que llegaran a la UCI. Es decir, tenemos varios ambientes donde eventualmente tendríamos que manejar la vía aérea a un paciente, y es importante saber cómo lo vamos a hacer.
Cuando uno se enfrenta, y esto ya probablemente ustedes todos lo saben, pero cuando uno se enfrenta a un paciente con COVID-19, hay ciertas situaciones que nos hacen pensar que el paciente debiera ingresar, por ejemplo, a una unidad de paciente crítico, y tienen que ver fundamentalmente con aspectos de insuficiencia respiratoria. Tenemos hipoxemia, ¿cierto? Valorado por la saturación, que habitualmente uno ve que está saturando menos de 92, 90%, paciente con una taquipnea importante, dificultad respiratoria, o vemos que está aumentando su trabajo respiratorio, mucha retracción, ocupación de musculatura accesoria. Si además se agrega compromiso hemodinámico, es un factor bastante de gravedad del paciente. Y si tenemos pacientes que se han ido deteriorando a pesar de las consultas o de cierta edad y comorbilidad, uno debiera considerar, ¿cierto?, que estos pacientes debieran ingresar a una unidad de paciente crítico y poder eventualmente decidir manejar su vía aérea. Sin embargo, la primera ola, ¿cierto? Y la pandemia en general nos ha mostrado que hay situaciones donde, por ejemplo, tenemos una presión asistencial muy alta, donde no tenemos muchas opciones, por ejemplo, de ingresar a un paciente a UCI porque está llena, y debemos en el fondo sumar estrategias para poder mantener a este paciente en buenas condiciones y ocupar situaciones de transición, por decirlo de alguna forma. De ahí que las urgencias, por ejemplo, han tenido un rol muy relevante en mantener a los pacientes muchas veces sin indicación clara todavía de intubación, pero que nos permite poder manejarlos y cuidarlos bien. De ahí aparecen, ¿cierto?, estos mecanismos, estas estrategias, como por ejemplo el uso de la cánula nasal de alto flujo y el Pronovigil, que nos ha ayudado bastante a mantener a estos pacientes y muchas veces incluso poder evitar una intubación y que tengan que ocupar una unidad de cuidado intensivo que muchas veces ya están muy saturadas. Pero cuando ya finalmente los pacientes necesitan ser intubados, tenemos que considerar algunas cosas que son finalmente criterios que, como les comentaba, fueron vistos en la clase del doctor Santis hace algunas semanas atrás, pero fundamentalmente siempre considerar, ¿cierto?, que además de la oxigenación alterada que tienen estos pacientes, el trabajo respiratorio es muy importante, y de ahí lo que hice en la columna de la izquierda, ¿cierto?, criterios justificados, uso de musculatura accesoria, respiración paradojal, ¿cierto? Agitación y compromiso de conciencia, que muchas veces ya cuando la hipoxia es avanzada se produce, y además inestabilidad hemodinámica. Siempre considerar que idealmente los pacientes no deben ser intubados solo por PAFI, es decir, solo por una oxigenación medida muy baja. Muchas veces estos pacientes podrían ser tratados o manejados de una forma distinta antes de llegar a la intubación, ¿cierto? O solo por polipnea. Lo otro también que se hace es que a veces los pacientes deben ser trasladados, y decidir intubar un paciente solo para un traslado seguro tampoco está justificado. Es importante, ¿cierto?, que finalmente consideremos que aparte de los signos de insuficiencia respiratoria propios de la desoxigenación, hay que considerar también situaciones mecánicas como son el uso o el aumento del trabajo respiratorio en forma muy importante. Entonces, considerar la intubación orotraqueal cuando el paciente, ¿cierto?, presenta un aumento del trabajo respiratorio importante, uno los ve, ¿cierto?, muy cansados, con una situación de mecánica ventilatoria muy alterada, sobre todo con mucho uso de musculatura accesoria, ¿cierto?, una taquipnea persistente, una hipoxemia refractaria, incluso a pesar de los mecanismos de oxigenación que uno pudiera ocupar antes de eso. Estamos hablando de oxígeno por mascarilla, oxígeno por cánula nasal de alto flujo, incluso en algunas situaciones oxígeno por oxigenación y presión, ¿cierto?, a través de ventilación no invasiva. Y si eso se adiciona además insuficiencia respiratoria y más criterios de shock, obviamente esto ya hace que el paciente tenga más indicación de intubación y deba ser manejada su vía aérea en forma invasiva. En este estudio que ven ustedes acá, es un estudio que publicaron en Wuhan, en China, a mediados del año pasado aproximadamente, donde evaluaron 202 pacientes que tuvieron que ser intubados por COVID-19. Entonces, aquí vemos las características basales y en el fondo cómo estaban los pacientes cuando se tuvieron que intubar. Aquí vemos, por ejemplo, que el 75% de los pacientes tenían una saturación menor del 90%, un 96% tenían PAFI menor de 150 y sobre el 54% más o menos una frecuencia respiratoria aumentada.
hay poca incidencia de hipotensión y de alteración de conciencia. Es como lo clásico, ¿cierto? Entonces que uno ve cuando decide intubar un paciente. Aquí no se describe el trabajo respiratorio, pero en el texto del artículo sale que la mayoría de ellos sí presentaban aumento del trabajo ventilatorio. Ahora, cuando uno se enfrenta o decide enfrentar una intubación por COVID-19, tenemos que saber, ¿cierto?, que lo más importante es que este es un procedimiento generador de aerosoles, ¿cierto? Y aquí vamos a abordar la primera parte de lo que es la intubación, que es fundamentalmente la protección del equipo de salud. Ustedes saben que es muy relevante que el equipo de salud siempre se mantenga protegido, si bien ahora afortunadamente la mayoría de nosotros, los que trabajamos al menos en cuidados intensivos, estamos vacunados, obviamente eso no implica de que no debamos protegernos, ¿cierto?, de estos procedimientos de generaciones de aerosoles, y dentro de esto, claramente la intubación traqueal y la ventilación manual es altamente generador de estos aerosoles. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos frente a estos procedimientos, debemos ocupar, ¿cierto?, las precauciones de estándar, de contacto y de aerosoles. Entonces, ¿cómo nos preparamos, cierto, para poder intubar a nuestros pacientes? Este es un esquema del CDC que muestra cómo debe ser en el fondo los elementos de protección personal o la protección que debemos enfrentar para este proceso. Probablemente ustedes lo saben tan bien como yo, debemos tener cierta protección a través de un delantal de cuerpo entero desechable, no necesariamente estéril, tenemos que tener guantes limpios, tampoco necesariamente estéril, algunos recomiendan doble guante, fundamentalmente para poder desechar algunos insumos que se van a ocupar durante la intubación y quedar con un par de guantes puestos. El cubre calzado, que es más opcional, pero también a veces es recomendable. El gorro, ¿cierto? Y por supuesto, lo más importante, la protección de la vía aérea nuestra, que es fundamentalmente el uso de antiparras, ¿cierto? O escudo facial, más una mascarilla de alto filtro, ¿cierto? De las que nosotros hemos trabajado fundamentalmente N95 o KN95. Ahora, con la pandemia, ¿cierto? Hemos ido conociendo más dispositivos de protección o de elementos de protección personal para nuestro personal, que parte de cosas tan simples como la combinación, ¿cierto?, de un escudo facial más una mascarilla KN95 que hemos aprendido a usar, ¿cierto?, porque se han hecho mucho más masivas que la N95, que eran las primeras que teníamos en disposición. Y también con el tiempo hemos visto la adquisición de estas famosas mascarillas o máscaras elastoméricas, ¿cierto?, que son estas full face de protección con filtro de alta calidad, fundamentalmente de P100, que son las que podemos ocupar tanto como cara completa como nariz-boca. Son alternativas, lo más importante, ¿cierto?, es que dependiendo de lo que tengan a mano, al menos este es el desde de la protección, sobre todo para poder enfrentar este procedimiento generador de aerosoles. Finalmente, este es el escenario, uno debería enfrentarse a una situación como esta, donde después vamos a hablar un poco de la distribución de roles, pero tenemos un equipo que está cubierto, ¿cierto? En este caso con mascarilla N95, con escudo facial, texto, gorro, delantal, guantes, etc. Entonces tenemos que, desde el punto de vista de la intubación, la primera cosa que tenemos que hacer es la preparación para la intubación, y para eso, pensando en que estamos en un escenario que es tranquilo o fácil de manejar, lo primero que debemos saber es que la habitación debe estar ventilada en forma adecuada, idealmente con presión negativa, y esto tiene que ser ojalá con un recambio de aire de al menos 12 veces por hora. Ese es obviamente el escenario ideal. El número de personas que participarán del procedimiento debe ser el menos posible, ¿cierto? Y obviamente con el menor intercambio de ellas. Obviamente si nos metemos, por ejemplo, en el box de urgencia o en el o en la pieza de la UCI, obviamente esto tiene que ser con poca gente y evitar al máximo abrir la puerta y intercambiar sobre todo la gente. Ojalá dos operadores, que son los médicos que van a intubar idealmente, enfermero y alguien o un TENS, por ejemplo, que estén a cargo del paciente, que nos ayuden con el procedimiento.
Contar con cajas que contengan insumos para intubación y para invasión posterior, para accesos vasculares, por ejemplo, dentro de la habitación. Recordar que en el fondo uno entra al lugar de acción, ¿cierto?, con el paciente, donde primero debemos tener asegurado una vía venosa, que habitualmente es una vía venosa periférica, para poder asegurar, ¿cierto?, y poder hacer la inducción de anestésica para poder dormir al paciente. Posteriormente uno lo que hace es ya colocar los accesos vasculares centrales, ¿cierto? O la línea arterial. Uno siempre parte con lo menos porque habitualmente la intubación es un procedimiento un poco más de urgencia y creo que no debemos perder tiempo en invadir al paciente antes de intubarlo. Contar con dispositivos de desecho de insumos para material reutilizable y bien identificado. Y lo más importante, asegurar comunicación efectiva desde habitación hacia el exterior. Todos los que hemos hecho intubación o hemos estado dentro de habitaciones de pacientes con COVID-19, con muchas mascarillas, hay poco, se escucha poco, digamos, y por lo tanto debemos optimizar, ¿cierto?, a través de una comunicación efectiva, ya sea con lenguaje verbal bien entendible o muchas veces cosas que se escriben. En algunos lugares hay, por ejemplo, intercomunicadores con el exterior para poder tener una buena comunicación o efectiva con la gente que está afuera. Después del punto de vista continuando con la preparación, el manejo de vía aérea idealmente debe ser reservado para el personal más experto, con el objetivo de minimizar los intentos. Es decir, si tenemos un grupo de médicos que están trabajando con el paciente, idealmente el que vaya a hacer la intubación debe ser el más experto. Después vamos a ver que podría ser incluso el anestesiólogo si estuviera disponible. Considerar el uso de videolaringoscopio si está disponible. En ese sentido, obviamente requiere primero que tener el videolaringoscopio, que por supuesto no está disponible en todos lados, pero lo más importante es que además cuando está disponible la persona que vaya a hacerlo tenga entrenamiento y lo haya usado previamente, porque también es bastante riesgoso ocuparlo sin saber hacerlo o con poco entrenamiento. Y evitar las intubaciones en pacientes despiertos solamente a no ser de que se indique y debe hacerse por alguien obviamente muy experimentado. Evitar, por supuesto, el uso de anestésico local atomizado por la aerosolización del virus. Muchas veces cuando uno hace evaluación de vía aérea podría considerar de que es una evaluación difícil, que el paciente podría ser difícil de intubar y ahí uno podría considerar que es necesario hacerlo vigil, pero en ese sentido, insisto, debe ser por la persona, por supuesto, más experta. Tener un carro o mesa de intubación, esto es súper importante porque tenemos que estar preparados para el plan A, el plan B y el plan C de la intubación y para eso tenemos que tener dispositivos que nos ayuden a hacer más fácil la vida y a no correr tantos riesgos y por supuesto que nuestras coronarias estén más o menos controladas. Ahí lo que más destaco de todo esto es por supuesto el laringoscopio que nos permite poder hacer la laringoscopía, el tubo, ¿cierto?, que vamos a ocupar, obviamente no tener uno solo, sino tener alternativas, la jeringa para inflar el CAF del tubo y la aspiración súper importante, ojalá una sonda Yankauer, sobre todo cuando se hace difícil la situación, es mucho más fácil porque tiene un mayor lumen y aspira mayor cantidad de contenido líquido. El buggy o el GAM buggy que nos permite poder intubar, ¿cierto? Y a través de hecho de enhebrar el tubo cuando se ve menos, digamos, o tiene un callback más avanzado. Y lo más importante, ¿cierto?, también es tener alternativas al manejo de vía aérea inicial, ¿cierto?, que puede ser un dispositivo supraglótico, en este caso una máscara laringia, que nos permita poder mantener la ventilación y poder tener oxigenado al paciente mientras planificamos lo que vamos a hacer en caso de intubación difícil. Aquí en este esquema se ve algo parecido, lo único más que se agrega, ¿cierto?, es el circuito, el ambú eventualmente que podamos ocupar, un clamp de tubo, un conductor de tubo, cánulas Mayo en caso que sea necesario. ¿Ya? En el fondo tenemos que estar preparados con un buen carro dentro de la habitación que nos permita poder manejar la situación en caso extrema. Y por supuesto el buen videolaringoscopio, si es que está disponible, que en algoritmos de vía aérea, por supuesto, nos rescata muchas de las intubaciones en manos expertas y nos hace mucho más fácil la situación de estrés que nos puede estar generando la intubación. Es muy importante, ¿cierto?, que a pesar de la urgencia que pudiera estar generando la intubación del paciente, ¿por qué? Porque tenemos un paciente que está en insuficiencia respiratoria, probablemente está desaturando, con el trabajo aumentado,
pudiéramos tal vez decidir intubarlo muy rápido, pero esto no podemos hacerlo en forma apresurada sin hacer una buena evaluación de vía aérea previa. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando uno evalúa la vía aérea del paciente y decide que esto podría ser difícil o concluye que esto podría ser difícil, tenemos que llamar, ¿cierto?, al que tiene más experiencia y, por supuesto, dentro del sistema hospitalario, el anestesiólogo. Entonces aquí hay un score que se llama MACOCHA, que es en inglés, pero que en el fondo define fundamentalmente una evaluación Mallampati de 3 o 4, el antecedente de una apnea obstructiva del sueño, un movimiento de el cervical que está limitado, una apertura bucal menor de 3 centímetros, que el paciente esté en coma en el momento de la evaluación, que esté muy hipoxémico, es decir, que en el fondo nuestro margen de oxigenación al momento de la intubación sea muy bajo, por lo tanto requiere una intubación que sea rápida, y cuando el anestesista o sea, cuando el intubador no es anestesista, también se le asigna un puntaje. Cuando entonces el MACOCHA da un score sobre 2, podríamos predecir vía aérea difícil, y por lo tanto lo ideal sería tratar de contactar al anestesiólogo que estuviera en el hospital. Antes de ingresar, ¿cierto? E iniciar la intubación, por supuesto, tenemos que estar asegurados de tener todo preparado, y el todo preparado significa, por supuesto, aspiración andando, monitores ya conectados al paciente, idealmente tener capnografía si es que se pudiera, ¿cierto? Sabemos que en ciertos settings de manejo de vía aérea esto es casi imposible, por ejemplo, las urgencias o algunas otras salas que no sean las UCI, pero cuando hay UCI disponible podría ser bastante útil para poder confirmar la intubación. El ventilador mecánico armado es súper importante también, y los accesos venosos, ¿cierto?, que son los que nos van a poder permitir la inducción. Lo otro, siempre tiene que ocupar usted la técnica que más conozca, ¿cierto? Como decía anteriormente, a veces nunca va a estar el anestesiólogo, no siempre va a estar el anestesiólogo disponible para poder intubar, por lo tanto, el que vaya a hacerlo tiene que ocupar la técnica que más conozca, porque es la que le es más fácil y la que obviamente conoce más. Tener claro las alternativas y algoritmos en caso de fracaso del primer intento. Y esto es súper importante, por eso que cuando uno va a intubar a uno de estos pacientes, que ustedes saben que está en insuficiencia respiratoria, que tiene una reserva de oxígeno que es muy escasa y que la desaturación extrema está a la vuelta de la esquina, uno tiene que tener claro qué va a hacer en caso de que fracase con el primer intento de intubación. Cuando uno arma, ¿cierto?, los sistemas, siempre considerar que el equipo de ventilación manual que uno pueda ocupar tiene que estar, digamos, reforzado con un filtro, ¿cierto?, bacteriano viral que nos permita poder evitar que se difundan, ¿cierto?, el virus, o que se confirme, o sea, digamos, se contamine, ¿cierto?, el resto del aparato. Lo mismo para el armado del ventilador mecánico. Ya esto, por supuesto, con una primera ola encima tenemos más experiencia, pero siempre con el filtro bacteriano hay la conexión con el tubo endotraqueal. Y, por supuesto, con un circuito de aspiración cerrado. El equipo de intubación. Nuevamente, algunos conceptos como pocas personas y las más experimentadas, idealmente, ¿cierto? Y los roles bien definidos, ¿cierto? Tenemos un operador principal, ¿cierto? Que nuevamente, y siendo majadero con este concepto, debe ser el más experimentado, o el anestesiólogo de frentón si está disponible. Un asistente, ¿cierto?, que coopera con la ventilación manual y los dispositivos de intubación al operador principal, es decir, el que está al lado, podría ser el backup del intubador, va a estar manejando el tubo, va a estar manejando el videolaringoscopio, o le va a ayudar a la ventilación manual al operador. Después tenemos una persona que maneja las drogas, ¿cierto?, los monitores, que habitualmente es una enfermera o enfermero, que obviamente está preocupado de la vía venosa, de ver cómo está la situación del paciente y de avisar al equipo médico que está apoyando. Y eventualmente podría ser una persona más dentro de la habitación, que podría ser, por ejemplo, un TENS que esté ayudando a traer insumos en contacto con la gente que está afuera. Y por último, un equipo de apoyo para los requerimientos que se susciten dentro de la habitación. Este es un esquema, ¿cierto?, parecido, que considera un poco lo que estábamos hablando, es decir, tenemos a nuestro paciente que va a ser intubado, tenemos el equipo de vía aérea al lado de la cabeza del paciente y de los intubadores, el monitor, ¿cierto?, donde estamos permanentemente viendo lo que está pasando con el paciente, el que va a estar a cargo de las drogas y mirando el monitor, que habitualmente es el enfermero o enfermera. Y tenemos entonces el equipo intubador, que es el principal, el operador principal, y el backup o el ayudante que nos va a reemplazar o nos va a ayudar con el proceso propiamente tal.
y entonces afuera tenemos también el equipo de apoyo que va a estar entregando cosas o compartiendo información en caso que sea necesario. Este otro esquema, que lo único que considera además, en el fondo, es un ayudante que está dentro de la habitación, ¿cierto? Para poder cooperar en caso de, por ejemplo, sobre todo en el intercambio con el exterior, donde tenemos otra persona que va a estar, digamos, entregando cosas, ¿cierto? Y que va a poder tener acceso, por ejemplo, a el carro de paro cardíaco. Podemos tener incluso necesitar de urgencia una fibrobroncoscopio, por ejemplo, o tener acceso a más insumos de manejo de vía aérea en caso que sea necesario. Entonces, finalmente, lo recomendado son 3 a 4 personas, ¿cierto? Como ya lo describimos en el esquema anterior. ¿Cómo procedemos entonces con la intubación? La intubación se hace, ¿cierto?, con una preoxigenación inicial de FIO2 al 100% por 5 minutos. Aquí la pandemia también nos ha aprendido nos hemos enseñado que hemos tenido pacientes, por ejemplo, que vienen entrando, decidimos intubarlo en forma inmediata y lo empezamos a oxigenar, por ejemplo, con una mascarilla de recirculación, de alto flujo, y esa es la que mantenemos para poder hacer la oxigenación. Recuerden que la preoxigenación es un proceso de desnitrogenización, ¿cierto?, de los alveolos, donde intercambiamos nitrógeno por oxígeno. Esto es súper importante porque eso nos da un poco más de reserva de oxígeno durante el tiempo de la apnea que se va a producir por la intubación. Por lo tanto, hay que ser más o menos majadero, que si el paciente logra mantener una saturación adecuada en ventilación espontánea, esta preoxigenación sea por al menos 5 minutos. Después lo otro que hemos visto es que los pacientes a veces llevan un tiempo ya en la urgencia, incluso un par de días o un día donde se ha estado oxigenando con cánula nasal de alto flujo, se ha estado haciendo pronovigil, pero a pesar de eso no mejora y debe intubarse. El SINAF como método de preoxigenación es bastante útil. Lo único más considerar, ¿cierto?, que es importante manejar la ventilación del paciente una vez que éste se duerme. Entonces, habitualmente uno hace la preoxigenación con la cánula nasal de alto flujo y una vez que el paciente se duerme, se intercambia o se retira y se intercambia por un ambú, por ejemplo, o un ventilador manual para poder asistirlo en caso que sea necesario. Lo mismo con la mascarilla de recirculación. Si uno está ocupando ventilación no invasiva, también podría ser un método para poder oxigenar. Sin embargo, debe estar el paciente bien adaptado y debemos estar, digamos, conscientes de que el paciente se está oxigenando con la ventilación no invasiva y que realmente se está consiguiendo el objetivo, que es preoxigenarlo. De lo contrario, habrá que cambiar la forma de hacer la preoxigenación con una mascarilla con ambú probablemente, ¿ya? Una vez que el paciente se duerme, uno debiera evitar la ventilación manual, ¿cierto?, por lo que es la diseminación o aerosolización de los virus, y si lo hacemos, lo ideal es importante ocupar volúmenes corrientes que sean bajos y baja presión de apoyo. Cuando uno decide ventilar con las manos, tenemos que usar el concepto lo que describe ahí de la posición de las manos, que sea una BE, es decir, en el fondo ocupar ambas manos para poder hacer un buen selle de la mascarilla facial, ¿cierto? Y que no se escape aerosoles a través de ella. Eso es súper importante y además porque cuando uno sella bien la mascarilla facial, la ventilación manual es más fácil. Entonces, nuevamente aquí tenemos el concepto de una ventilación con ayuda, digamos, es decir, el operador principal sella la mascarilla con las dos manos y el ayudante envía la presión de aire, por ejemplo, con la bolsa de ambú. ¿Cómo hacer la inducción? Uno sugiere hacer una inducción de secuencia rápida. El concepto de secuencia rápida considera, ¿cierto?, que nosotros tenemos que tener una secuencia de inducción que nos permita poder intubar sin ventilar al paciente. Y por lo tanto, para ello tenemos que tener unas condiciones de intubación que sean rápidas. ¿Cómo lo logramos? Fundamentalmente con esta lista de drogas. Tenemos en primer lugar el uso de opiáceos, ¿cierto?, que disminuye la respuesta adrenérgica o simpática a la intubación y por lo tanto siempre es útil ocuparlo. Después tenemos un inductor y ahí las alternativas son variadas, las que ustedes ven ahí: propofol, etomidato, ketamina.
Ahora, personalmente yo creo que los tres son muy buenos inductores. El Propofol siempre se le teme un poco más por el tema del compromiso hemodinámico que pudiera producir, pero en general es un excelente inductor y está bastante disponible. Yo creo que ahí en el fondo, si uno quisiera evitar las complicaciones de los compromisos hemodinámicos, uno podría bajar las dosis. Aquí, perdón, pero por supuesto esto no son 1 o 2 gramos, sino que son miligramos por kilo. Pero finalmente es un muy buen inductor. El tomiato, por otro lado, siempre también se le atribuye este tema de complicación a nivel de suprarrenales, pero la verdad que en el fondo es bastante poco lo que se ve y es un muy buen inductor para poder generar estabilidad hemodinámica. Y la ketamina, ¿cierto? Que es bastante útil también, pero yo diría que dentro de los otros dos, a mí me parece que es el de la última elección. Yo creo que en ese sentido el Propofol a mí me parece como de prioridad, pero obviamente ustedes nuevamente ocupen el que más, el que tengan a disposición y el que sepan ocupar más. Desde el punto de vista del relajante muscular, ¿cierto? El rocuronio, idealmente, en dosis que nosotros describimos como 4D95, es decir, 1.2 miligramos por kilo. Esto da un tiempo, sobre todo de intubación, que es mucho más corto y como dura más, nos permite poder tener más certeza de que en el momento de la intubación el paciente no se vaya a mover y, por supuesto, mantiene un tiempo más prolongado hasta que sea conectado a ventilación mecánica. Si uno quisiera ocupar succinilcolina, una dosis de 1,5 miligramos por kilo es lo más adecuado. Y siempre tener un vasopresor a mano para asegurar el manejo de la hipotensión en caso de que ésta se produzca post-intubación. En este mismo estudio que comentábamos anteriormente, aquí por ejemplo vemos que en estos 202 pacientes, los pacientes fueron bien preoxigenados, ¿cierto? Se hizo lo que se describe una preoxigenación al 100% por 5 minutos y se hizo en la mitad de ellos con una máscara facial y en la otra mitad con el medio de oxigenación que se estaba ocupando en este momento. Estamos hablando de mascarilla facial, SINAF, etc. Y por otro lado, dentro de las drogas de inducción, casi el 100% ocuparon Propofol en este caso y el rocuronio en un 99%. ¿Ya? Insisto nuevamente, uno debe ocupar finalmente las drogas que les parecen más seguras y las que sepan ocupar mejor, pero mi recomendación es intentar hacerlo con Propofol por las condiciones de intubación que se generan por el uso de esta droga. Una vez que el paciente está inducido y dormido, obviamente si es necesario ventilar, porque por ejemplo el paciente se saturó durante la inducción de las drogas, uno nuevamente ocupar la técnica de sello de máscara facial a 2 manos, aplicar bajo flujo de oxígeno, ¿cierto? Y baja presión de ventilación, tener a mano un dispositivo supraglótico que permita reemplazar la ventilación en caso de que no se pueda ventilar o en caso de que, por ejemplo, el primer intento de intubación no sea el adecuado. Ocupar la técnica de la laringoscopía que garantice la intubación en menos intentos, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, uno puede ocupar laringoscopía directa más el uso de un GAM o buggy o, por ejemplo, un conductor de tubo. Y, por supuesto, el video de laringoscopio destacado para personas entrenadas como la primera alternativa. Colocar la adecuada posición de la cabeza en esta famosa posición de olfateo y asegurarse de que la intubación es correcta con la ventilación y mirando la expansión torácica y, por supuesto, la capnografía si está disponible. Siempre recordar que la mejor forma de saber de que un paciente está intubado es ver cómo pasa el tubo a través de las cuerdas vocales y eso nos da absoluta certeza de ello. Entonces, desde el punto de vista de intubación, tenemos esto primero, que es la técnica, ¿cierto?, de la laringoscopía directa, que obviamente es la más común, es la más utilizada de acuerdo a los esquemas, pero también tenemos, ¿cierto?, esta otra técnica que es la técnica de videolaringoscopio, donde en el fondo lo que hacemos es meter una cámara directo a la glotis, ¿cierto?, que nos expone las cuerdas vocales, ¿cierto?, y con eso mirando podemos meter el tubo, en este caso es una intubación con un conductor de tubo que nos permite dar mejor curvatura y evitar de que el tubo vaya hacia el esófago. Y aquí, como ustedes pueden ver, uno insinúa el tubo en las cuerdas vocales y le pide al operador que retire el conductor de tubo para poder luego introducirlo hacia la tráquea, ¿ya? Esta técnica, por supuesto, requiere su destreza, haberlo hecho varias veces, pero permite, entre otras cosas, poder estar más lejos de la cara del paciente. Recuerden que cuando uno hace una laringoscopía directa, se tiene que acercar mucho para poder tener visión. En cambio, con el video laringoscopio uno ve derechamente o directamente la pantalla y, por supuesto, también disminuye el riesgo de contagio del operador.
En este caso, por ejemplo, de nuevamente el trabajo, vemos que cuando se ocupó videolaringoscopio, que fue en el 89% de los casos, el porcentaje de intubación al primer intento fue un 90%, pero después en aquellos que no se logró el primer intento, la intubación exitosa fue en el 100%, ¿cierto? Y lo más importante es que uno tiene un proceso de intubación que es mucho más corto. Tenemos que, en este caso, en el 92% de los casos, duró menos de 3 minutos todo el proceso. Y eso es súper importante también por todos los riesgos que implica en cuanto a aerosolización, ¿cierto? Y además de la disminución de la reserva de oxígeno que tienen estos pacientes durante este proceso de intubación. O sea, asegurar la vía aérea en poco tiempo y en forma efectiva es muy importante para la seguridad del paciente. Ya por eso que en el fondo se sugiere que en caso de que haya entrenamiento se use el videolaringoscopio. Y aquí en el esquema de abajo vemos, por ejemplo, que los efectos adversos asociados a la intubación hubieron 73% de hipoxemia, que eso es muy común, ¿cierto? Que los pacientes tengan tan poca reserva que hacen saturación menor de 90% en la mayoría de ellos, y una muy poca incidencia de hipotensión, incluso a pesar del uso, si acaso recuerdan el esquema, digamos, la tabla de unas diapositivas anteriores, incluso a pesar del uso importante de Propofol, la hipotensión fue una complicación bastante escasa. Es súper importante tener claro lo que va a pasar en caso de que tengamos una vía aérea inesperada. Si de repente hacemos la laringoscopía y tiene un Cormac 3 o 4 y no vemos nada, tenemos que, en primer lugar, minimizar el número de intentos de intubación y avisar inmediatamente que estamos frente a una vía aérea difícil, para poder, en el fondo, tener una ayuda, idealmente del más experto. Instalar un dispositivo supraglótico si es que no es posible asegurar la ventilación, y poder rápidamente recordar siempre que lo más importante es asegurar la oxigenación del paciente y no tanto la intubación. Uno puede mantener un paciente sin intubar si es que puede en el fondo mantenerlo oxigenado a través de la ventilación. Y tener un plan de vía aérea quirúrgica en caso de que sea estrictamente necesario, pero espero que nunca tengamos que llegar a eso, pero siempre considerarlo en caso de que esto sea una situación extrema. Aquí tenemos un esquema de intubación traqueal, que es un poco, en el fondo, más que nada para que ustedes sepan que existe, digamos, donde, de acuerdo a los distintos intentos de laringoscopía o videolaringoscopía, llegamos finalmente a lo que se describe como manejo de vía aérea quirúrgica. Este es un esquema más resumido, donde vemos lo que comentábamos anteriormente, un plan A, que es una secuencia de inducción, secuencia rápida, una laringoscopía directa y intubación. Si fracasamos en el primer intento, tenemos un videolaringoscopio, ¿cierto? Cambiamos de operador, podemos llamar al anestesista, y, tenemos éxito o no. Y si no tenemos éxito y además el paciente no se puede ventilar y además nos intuba, tenemos que hacer una vía aérea de urgencia, ¿cierto? Que habitualmente es quirúrgica a través de una cricotorectomía. Obviamente, en caso de que esto sea necesario, ya entramos en otra situación y obviamente tiene que ser por alguien entrenado en vía aérea quirúrgica. Y mientras tanto, ¿cierto? Lo que decíamos, ocupar dispositivos supraglóticos en caso de que tengamos que ventilar y esto se haga difícil, idealmente sobre la máscara facial. Para ir terminando, ¿cierto? Solo recomendarles que cuando vayan a hacer una intubación tengan una especie de checklist o lista de chequeo de la preintubación, donde consideren la preparación del equipo, el paciente, las drogas, el equipamiento, etcétera, todo lo necesario para tener claro y no encontrarse con sorpresa. Considerar, ¿cierto?, las medidas de protección para el equipo, el plan en caso de vía aérea difícil, ¿cierto? Y todas las situaciones que tengamos que saber en caso, por ejemplo, de llamar al celular del anestesista en caso que lo necesitemos, ¿cierto? Y todo lo que vamos a hacer post-intubación es súper importante para tener un esquema adecuado que nos permita hacer este proceso bien y no encontrarnos con sorpresa, sobre todo cuando, por ejemplo, el equipo es un poco más inexperto en este proceso. Todo para poder llegar a este punto, que es finalmente tener al paciente intubado, conectado al ventilador mecánico y iniciando la ventilación mecánica. No olvidar que al final del proceso de intubación tenemos que envolver al laringoscopio, ¿cierto? Y a través de una técnica doble guante o guardarla en una bolsa de depósito, en el caso para que eso de ahí se vaya al lavado, y todo el equipo sellarlo para poder en el fondo no exponerlo al personal médico que está trabajando, ¿cierto? Y de luego retirar para descontaminación y desinfección. Entonces, los mensajes para llevar a casa o a la UCI o a la urgencia o donde estén: el paciente con insuficiencia respiratoria por COVID tiene alta probabilidad de requerir ventilación mecánica. La intubación es considerada como un procedimiento productor de aerosoles, por lo tanto debemos ocupar los elementos de protección personal adecuados.
preparar la habitación con insumos para evitar circulación hacia el exterior, tener todo listo, ¿cierto?, al ingresar y decidir la intubación. Esta debe ser realizada, ¿cierto?, por el más experto. Muy importante la preoxigenación prolongada, evitar ventilación manual, y para ello se sugiere la secuencia de inducción rápida. Y si es difícil ventilar, ojalá no hacerlo en forma manual, sino con un dispositivo supraglótico en caso de mayor urgencia. Si está disponible, siempre usar videolaringoscopio y desechar correctamente los insumos, evitando la exposición al virus. Muchas gracias. Hola Darwin, buenos días. Hola Magdalena, ¿qué tal? Hola. Hay algunas preguntas del público, ¿ya? La primera pregunta dice que para la intubación vigil, ¿se recomienda algún dispositivo especial para intubar? Bueno, cuando uno decide hacer una intubación vigil, obviamente nuevamente estamos frente a una situación de intubación que debe ser hecha por expertos, entonces ahí obviamente ya sea el intensivista que tenga experiencia en eso o el anestesiólogo el que tiene que llevar a cabo. Ahí las formas pueden ser bien variables, tenemos, o sea, yo no hablé de eso porque no es razón de esta clase enseñar a ventilar vigil, a intubar vigil, pero lo que se ocupa habitualmente puede ser, en primer lugar, un fibrobroncoscopio, donde uno pudiera introducir, preparando la vía aérea del paciente, y para preparar la vía aérea, uno, en condiciones no COVID, ocupa habitualmente spray de lidocaína siento, la vía aérea alta, faringe, con eso permite que el fibrobroncoscopio pase en forma más fácil, ¿cierto? Y que no moleste tanto al paciente. Y con una adecuada sedación también para que el paciente pueda tolerar mejor esta situación. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que se pueda hacer, por ejemplo, también una buena preparación de la vía aérea alta, una sedación, y hacer ocupar el videolaringoscopio, por ejemplo, para poder hacer una laringoscopía inicial y poder mirar si se ve, por ejemplo, las cuerdas vocales y poder intubar, ya sea el paciente despierto o luego dormirlo sabiendo que uno va a tener una exposición adecuada de las cuerdas vocales. Insisto, es una situación mucho más compleja. Yo obviamente no recomendaría que lo hicieran en sus casas, como dice el dicho, solo en caso de que sea una vía aérea bien predicha y prepararla a través del más experto de todas maneras. Ahora sí, tenemos otra pregunta de Andrea Espinosa, que nos pregunta ¿cuál es tu opinión respecto del GAM versus el conductor? Del ¿Del BUI GAM versus versus conductor? Exacto. Ya, que en el fondo son dos dispositivos que se ocupan para cosas distintas en el fondo, porque el conductor lo que permite poder es hacerle una curvatura al tubo, y cuando uno se encuentra, por ejemplo, con una laringe muy anterior, uno podría, con esa curvatura que le da a través del conductor al tubo, poder intubar al paciente. Pero el GAM es otra cosa, el GAM es un intubador previo a la inserción del tubo, entonces uno lo que hace es mirar, hacer una laringoscopía, ve que es un Cormac avanzado, 3 o 4, y uno podría meter el GAM primero, ¿cierto? Y a través del GAM enhebrar al tubo. En el fondo, por lo tanto, son dispositivos distintos. Ahora, ¿cuál es más útil? Yo creo que también, insisto, depende de la experiencia. Yo creo que es mucho más útil la utilización del GAM, porque obviamente nos asegura invadir la vía aérea, y por ahí poder hacer en el fondo la introducción del tubo, digamos. Así que yo creo que el conductor solo nos permite poder en el fondo darle más curvatura al tubo, pero cuando tenemos un callback muy bajo, la introducción del GAM pudiera ser bastante útil. Estoy con silencio, perdón. Ya, yo aprovecho de hacerte otra pregunta, Darwin. Después de todo este periodo de tiempo, ¿no es cierto?, el año pasado, cuando recién partió la pandemia, hubo varios recursos que salieron a la luz como para poder utilizar respecto de protecciones durante la intubación, ¿ya? Por ejemplo, estas cajas, ¿no es cierto?, cerradas, en donde podía uno introducir las manos y hacer la intubación, o también una serie de plásticos donde uno podría cubrir al paciente y todo eso. ¿Qué crees tú que hemos aprendido de todo eso finalmente? ¿Se utilizó? ¿Sirvió? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, yo creo que aquí la experiencia con las cajas, por ejemplo, estas cajas de acrílico donde uno metía las manos, tuvieron hartos problemas. Yo creo que habían unas cajas que, por ejemplo, eran bastante chicas, en donde, por ejemplo, la manipulación de las manos dentro de del espacio de la caja era bien poco. Muchas veces, a veces no se podía meter ni siquiera el laringoscopio normal. Daba poco margen de operación, digamos, para el proceso. Y por lo tanto, yo creo que tuvieron un tiempo de uso y luego se desechó. Lo mismo los plásticos cuando se veían muchas veces, a veces quería cambiar la estrategia del videolaringoscopio a la laringoscopia directa y con el plástico encima de la cara obviamente se transformaba en un desastre, había que sacar el plástico, se perdía tiempo, digamos. Yo creo que sin duda, porque, bueno, obviamente esos dispositivos se ocupaban para poder proteger al personal, ¿cierto?, de la aerosolización. Yo creo que lo más importante entonces, la conclusión es asegurar una muy buena elementos de protección personal para el personal, de tal forma de no tener que necesitar estos dispositivos, digamos, y lo otro, asegurar también un adecuado elemento de protección personal para los que están dentro de la habitación, que ese también era un problema a veces que venían solo con algunas mascarillas muy simples y estaban expuestos igual a los aerosoles como el operador. Por lo tanto, yo creo que la visión es muy importante, tener toda la vía aérea en la cabeza del paciente de muy fácil acceso cuando uno tiene que cambiar, ¿cierto?, la estrategia de intubación, y por eso que yo creo que más que estos dispositivos, tener muy buenos EPP es lo más importante. Concuerdo totalmente contigo, ¿no es cierto? La verdad es que a la hora de esto, lejos del uso de la OPP, más que cualquier otro dispositivo, es lo que más nos ayudó, pienso yo. Ahora tenemos otra pregunta de Rodrigo. Nos dice si en su centro está validado el uso de respiradores full face y cómo lo desinfectan. Bueno, por lo menos en el centro donde trabajo yo, sí, la mayoría de nosotros tenemos mascarillas full face con respiradores y filtros de alta fidelidad. Es una opción, obviamente yo no me atrevo a recomendarlos para todos porque obviamente hay un problema también de costos asociados. Son súper buenas, obviamente, pero yo creo que también es muy bueno el uso de las EPP habituales, digamos. Y cuando son bien ocupadas no hay ningún riesgo. Ahora, ¿cómo los desinfectan? Hemos pasado por varios procesos. Al principio, infección intrahospitalaria nos pedían que había que lavarlos de frentón, ¿cierto? Tener cuidado siempre con los filtros, que si se mojan se echan a perder, digamos. Aquí sí hay que retirar los filtros, pero cuando estos se retiran, se pueden lavar perfectamente las máscaras y que es lo ideal, yo creo que es la forma. Un poco más desgastadora, pero hay que hacerlo y cuando uno lo hace, tratar de ponerse las EPP también para que obviamente ningún fluido salte a la cara, a los ojos o a la vía aérea. Lo otro que hemos estado haciendo últimamente, que pudiera hacerse también es desinfectarse con amonio cuaternario, pero es yo diría que una solución un poco más rápida. Lo ideal es lavarla siempre con agua y jabón, ¿cierto? Para que estén limpias. Y al final del proceso uno podría desinfectarlos con amonio cuaternario. Sí, la verdad es que en relación a eso, bueno, la experiencia nuestra acá, en algún momento llegaron algunas muestras también, pero personalmente por un tema de comodidad nunca las usamos, ¿ya? Y ahí yo también quisiera aprovechar de transmitir que si uno usa adecuadamente los EPP, la verdad es que no debieras tener inconvenientes. Nosotros tuvimos muchas intubaciones en pacientes y usábamos los EPP que describió Darwin, tal como los describió, ¿no es cierto? Y la verdad es que al menos del grupo que hacía más procedimientos en nuestra UCI, del grupo que hacía la traqueostomía inclusive, no tuvimos mayores contagios por eso mismo, porque nos preocupábamos que el EPP básico, ¿no es cierto?, de tenerlo siempre, y con eso anduvimos súper bien. Entonces yo creo que también es importante transmitir eso a la gente, de que no hay que, de que si nosotros usamos adecuadamente, ¿no es cierto?, nuestra mascarilla, nuestro visor, y con eso la verdad es que es bastante suficiente, ¿ya? Sí, absolutamente de acuerdo. Lo otro o sea, es un chiche, son re buenas y todo, pero obviamente Exacto. no, incluso costó mucho que hubieran algunos organismos internacionales que lo recomendaran, como el CDC o la misma OMS, porque claro, obviamente están y son buenos, pero la verdad que es un lujo que es innecesario en el fondo, porque las EPP bien utilizadas son muy seguras.
hay otra pregunta de Rodrigo, nos dice, pregunta si sugieres mantener la cánula de alto flujo una vez que está instalada en el paciente hasta asegurar que el paciente esté bien intubado. Claro, tal como comentábamos, muchos de estos pacientes pasa de que están, por ejemplo, en situación de oxigenación con cánulas de alto flujo, pronovigil, etcétera, y bueno, y eso hace, y a pesar de eso, el paciente tiene la indicación de intubación igual. Ahí, obviamente, lo que uno sugiere es oxigenarlo, hacer la preoxigenación con SINAF, recordar que la fracción de inspiratoria de oxígeno que se puede dar con la SINAF es bastante bueno, incluso uno puede llegar a cerca del 100%, por lo tanto perfectamente uno puede hacer la preoxigenación con eso. Recordar nomás de que el paciente tiene que tener un nivel de conciencia, por supuesto, adecuado para que se pueda preoxigenar en forma espontánea, y una vez que ya uno decide la inducción, es decir, le coloca las drogas anestésicas al paciente, uno retira el SINAF, ¿cierto? Porque ese paciente ahí ya va a estar en apnea y ya no va a poder seguir ventilando espontáneo, y uno lo intercambia por una mascarilla facial manual para apoyar en caso que sea necesario. Obviamente con la inducción de secuencia rápida uno debiera, ¿cierto?, inducir al paciente e intubarlo en pocos segundos, pero obviamente ante la necesidad de tener que ventilarlo, obviamente hay que tener a mano un ventilador manual que habitualmente es un AMBU. Tenemos otra pregunta por acá de Guillermo, y nos pregunta, ¿qué tan común es enfrentarse a una vía aérea difícil en estos pacientes? A ver, en estos pacientes no es que sean especialmente vía aérea difícil. Recordar que la vía aérea difícil está determinada más bien por condiciones anatómicas, no por la condición de patología del paciente. Pues de ahí la importancia, ¿cierto?, de hacer una evaluación de vía aérea previo, idealmente, para poder saber si esta pudiera ser difícil o no. El problema que tiene COVID y, bueno, y todas las insuficiencias respiratorias, ¿cierto?, es que el margen y la reserva de oxígeno de estos pacientes está muy disminuida, por lo tanto, uno aspira a que la secuencia de inducción y la intubación propiamente tal sea en el menor tiempo posible y en la menor cantidad de intentos posible. Por lo tanto, más allá de que sea COVID o no, uno lo que tiene que asegurarse es que esto va a ser fácil, y cuando uno tiene la duda, inmediatamente tratar de convocar a alguien más experto, que como les decía anteriormente, lo ideal es que sea el anestesiólogo, que por razones obvias, ¿cierto?, intuba muchas veces más que cualquier otra persona que está en el hospital. Así es. No tenemos más preguntas del público. Quería comentarles que nuestro siguiente expositor, Oscar, que es kinesiólogo del Hospital Metropolitano, está en este momento en el servicio de urgencia, está enfermo, ¿ya? Así que no va a poder participar hoy día, ya nos llamó recién, así que les pedimos disculpas al público asistente, pero lo convocaremos nuevamente, ¿no es cierto?, a él, a presentar su tema, y bueno, esperamos que le vaya bien y que no sea tan grave también lo que motivó su consulta, ¿ya? Así es que, ¿algunas palabras finales, Darwin, que quisieras comentarnos? Ah, mira, acá apareció una pregunta antes, dice, pregunta si tienen kinesiólogo dentro de su equipo de intubación. Sí, es una súper buena pregunta, porque nos han comentado muchas veces eso de por qué no se considera dentro del equipo intubador al kinesiólogo. El kinesiólogo, obviamente, como en su labor de terapista ventilatorio, es experto en ventilación mecánica, y eso tiene un tremendo valor, y para nosotros el tema de durante la primera ola y todo el manejo de COVID, el kinesiólogo es fundamental. Sin embargo, los kinesiólogos no tienen experiencia en intubación, y eso hay que dejarlo súper claro. Habitualmente esa labor es de médicos, en el fondo, que son los expertos en intubación, excepto que, como hemos visto en algunas partes, ¿cierto?, algunos reanimadores, sobre todo de sistemas prehospitalarios, son kinesiólogos y tienen experiencia, ¿cierto?, en ello, pero lo que es en la intubación dentro del hospital, los kinesiólogos no lo son. Yo no sugiero que dentro del equipo de intubación esté el kinesiólogo, porque finalmente es una persona que está de más, ¿cierto?, dentro de los que están en exposición de aerosoles, y yo creo que lo habitual, lo que yo sugiero por lo menos, es que antes de entrar a intubar, podía ser el kinesiólogo o el médico que programe el ventilador mecánico,
y se haga la intubación, se conecte la ventilación, se haga todo el resto de los procedimientos, porque como les decía, habitualmente hay que poner línea arterial, hay que poner catéter venoso central. Entonces partimos con una ventilación protectora, como se ha descrito en muchas de estas clases que hemos tenido acá, y luego después, cuando ya esté todo listo, puede entrar eventualmente el kinesiólogo y ajustar la ventilación, hacer maniobra de reclutamiento o lo que sea necesario. Entonces, finalmente, yo creo que sería un mal uso del recurso humano el tener un kinesiólogo dentro de la sala de intubación, cuando en el fondo no va a tener mucha labor en primera instancia, solo después cuando ya el paciente está intubado. ¿Y en qué iría la lección del bloqueo? Perdón, espérame, me voy a... Sí, sí la veo, del bloqueado neuromuscular. Iría la elección del bloqueado neuromuscular. Claro, ahí, bueno, yo creo que también tiene que ver un poco de experiencia. Yo creo que a mí me parece que tanto el rocuronio como la succinilcolina son excelentes bloqueadores neuromusculares para poder generar las condiciones ideales de intubación. Yo te diría que el rocuronio tiene la ventaja, ¿cierto?, de ser una droga que dura más tiempo, por lo tanto nos va a permitir poder hacer la intubación, poder conectar al paciente en ventilación mecánica, incluso tal vez probablemente invadirlo todavía con el efecto de la primera dosis. Y lo otro también que nos facilita es que en caso, por ejemplo, de que haya dificultad en el manejo de vía aérea, en la succinilcolina su efecto pasa muy rápido, de hecho a los 5 minutos probablemente ya no hay mucho efecto relajante muscular, por lo tanto si no es difícil intubar, tenemos que hacer varios intentos, tenemos que ventilar, ponerle una máscara laringe, llamar al anestesista, etcétera, ese tiempo se pierde con la succinilcolina, es decir, va a volver a probablemente el paciente a hacer esfuerzo ventilatorio, va a ser más difícil el proceso. Por lo tanto, en ese sentido nos da mucho más tiempo de manejo el rocuronio con un paciente relajado, digamos. Así es que, ahora, lo otro que sería muy dramático, ¿cierto? Pero que para eso hay que estar preparado, es que, por ejemplo, con rocuronio andando no podamos ni ventilar ni intubar, y obviamente ahí se complica la situación porque con rocuronio el paciente no va a hacer esfuerzo ventilatorio. Así es que obviamente si estamos en una situación como de mucho abandono, por decirlo así, a lo mejor sería más fácil ocupar succinilcolina en caso de que no pudiera intubarse el paciente, porque ahí a los pocos minutos ya recupera ventilación espontánea y el paciente podría ayudarnos en su ventilación. Eso yo te diría que es como una de las razones que pudiéramos ocupar para poder elegir succinilcolina, pero por las condiciones de intubación las dos son muy buenas drogas. Perfecto. Entonces, mira, no tenemos más preguntas del público. ¿Algunas palabras finales, Darwin, que nos quisieras dar? Bueno, nada, pues, unas palabras como expositor, digamos, que el proceso de intubación es un proceso que es bastante crítico, ¿cierto? Que podría condicionar incluso situaciones de malos resultados en un paciente como esto, es decir, tanto como paro cardiorrespiratorio por hipoxia y incluso fallecimiento en los pacientes. Por lo tanto, yo me parece que no es un procedimiento que haya que tomarse en forma trivial. Hay que estar bien preparado y, insisto, tiene que ser hecho por la persona más experta en unas condiciones que sean las adecuadas tanto para proteger al paciente como al personal que va a estar expuesto a los aerosoles. Es súper importante. Yo sé que la presión asistencial y muchas veces, yo que trabajo como anestesiólogo además, me ha tocado a veces en un puro turno intubar 6 o 7 pacientes en las distintas partes del hospital, y obviamente eso es un estrés importante, pero cada vez que uno se expone a esta situación, debe hacerlo con mucho cuidado y protegiéndose y protegiendo al paciente, por supuesto, de no tener resultados adversos. Así que eso como expositor. Y como presidente de la Sochimi, nada, para agradecer que estén todos acá, invitarlos siempre a participar. Esto es un esfuerzo grande que estamos haciendo junto con Hospital Digital, pero que lo hacemos con mucho cariño para poder tratar de capacitar a toda nuestra gente de UCI en este arduo trabajo que significa estar, ¿cierto?, manejando estos pacientes. Y bueno, de recordarles que obviamente estas charlas quedan, ¿cierto?, en Hospital Digital a través de su canal de YouTube, y nosotros también en nuestra página web y nuestras redes sociales van a estar también a disposición de ustedes prontamente. Así que muchas gracias Magdalena por esta oportunidad. Súper, muchas gracias, Darwin, por tu presentación. Así es que nuevamente les comentamos que la segunda charla está suspendida, ¿no es cierto?, por motivos personales del presentador, pero que retomaremos luego. Recordarles que mañana continuamos con 2 actividades, ¿no es cierto?, durante la tarde.
Y contarles también que la próxima semana vamos a hacer un descanso ya de una semana, básicamente porque muchos de nuestros presentadores también están fuera, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer un breve descanso y vamos a continuar nuevamente la semana del 24. Así que eso para que tengan en cuenta eso, para que no se asusten si ven que no hay programación de charlas la próxima semana, que estas van a continuar, ¿no es cierto?, la semana del 24. Así que junto con saludarlos y agradecerles, ¿no es cierto?, su presentación, vamos dando por finalizada la actividad de hoy día. Muchas gracias, Darwin. Gracias a ustedes y saludos a todos.